una vez más Alcoy celebraba este 60 Trofeo San Jorge, 60 ediciones de esta veterana prueba, justamente un año más que la prueba de On Tour Gran Premio Primavera, celebrada el miércoles pasado. El lugar de la inscripción, el centro comercial Alzamora, y salida a las 10 de la mañana. Ahí tenemos salida neutralizada. Y recordamos un recorrido, ahí lo tenemos, explosivo y corto, apenas 80 kilómetros, por las poblaciones de Benillova, Benasau, Gorga. Un recorrido corto. Al final no hemos llegado a las 2 horas de carrera. Ahí el pelotón. Han tomado la salida 63 corredores. Y repetimos, 60 edición de este Trofeo San Jorge, que el bueno del presidente Blanquer de la Unión Ciclista Alcoy hace un gran esfuerzo para celebrar esta veteranísima prueba alicantina. También recordar esa prueba cadete celebrada ayer. Ahí tenemos imágenes de la salida neutralizada por delante del pelotón y por la parte trasera. Bueno, y mientras vemos esta salida neutralizada, recordamos un poquito el palmarés. Empezando por ese año 2009, con victoria para José Belda, entonces en el equipo CCN, Valencia Terra y Mar. El segundo puesto para el corredor David Calatayud, del Contempoli Sampo. Y tercero fue Raúl Alarcón, del CCN. También cuarto fue Francisco Torrella. Quinto lugar para Joaquín Ortega. Y sexto para Manuel Lloret, también del CCN. En ese año 2009, la victoria por equipos fue para el CCN, seguido de la Andalucía, y tercer lugar para la Universidad Politécnica Bancaja. En esa ocasión, en el 2009, fueron 114 corredores. Ya en el 2010, victoria para el corredor colombiano William Aranzazu, entonces en el equipo Acisa. El segundo lugar fue para Raúl García, del Super Freud. Y tercero, Rafa Rodríguez, el corredor ilicitano, también en las filas del Super Freud. En el 2010 la victoria por equipos fue para la CISA. Ahí cuando ya vemos imágenes de salida oficial. Dirección Cocentaina. Ahí con el mismo Sergio Mantecón, con ese dorsal 20. Ahí corredor de ciclismoelche.com. Nos parece ver a Juan Pedro Esquiva. No se le ve muy bien el dorsal, parece el dorsal 41. Vemos la parte trasera del pelotón. Hemos contado con un par de cámaras por delante y por detrás con este pelotón de 63 unidades. Ahí cerrando ese dorsal 23, Francesc Pascual, corredor del G-Sport. Ahí con ese dorsal 33, Jesús García, de Benidorm. Repetimos, salida lanzada, saliendo dirección Cocentaina.
Desde Cocentaina tenemos que ir dirección a Alquería de Aznar. Ahí tenemos Betalu, corredor de G-Sport, en esta bajada por las calles de Cocentaina. Ahí cerrando el corredor de Benidorm, Jesús García. Y repetimos una carrera este año corta, al contrario del año pasado. Recordamos el año pasado esa exhibición por parte de José Belda, reventando la carrera, sacando una amplia ventaja. Y recordamos esa escapada con Darío Gadeo el año pasado, subiendo Benifallim y Tudons, y finalizando solamente 19 corredores. Este año la organización, el Orense Crystal Club, ha optado por un recorrido más corto. Recordamos que son recorridos muy sinuosos, no hay un palmo llano, todos son curvas, contracurvas. Un recorrido muy bonito. Ahí tenemos saliendo de Cocentaina, con el nombre del Cajamar. Parece ver a Darío Gadeo. Ahí de nuevo Betalu, Politécnica a su rueda. Ahí el corredor del ciclismo elche.com. Podemos ver el dorsal. Recordamos de Cocentaina, dirección Alquería de Aznar. Ahí tenemos a Betalu y también ese dorsal 3, José Balaguer, del Control Pack. En estos kilómetros iniciales vemos un tramo de bajada antes de llegar a las calles o a la entrada de Alquería de Aznar, con dos componentes del ciclismo elche.com. Ahí entrando el dorsal 23, Francesc Pascual Linares. Ahí formando este quinteto, pero el pelotón estaría muy pocos metros por detrás. Vemos a ese dorsal 35, el corredor de ciclismo elche.com, Carlos Antón. Las imágenes pillando esa rotonda a la derecha. Dirección a Benimarfull. Hay un pelotón numeroso. Y recordemos que ese giro pasando Benimarfull a la derecha, donde iba a estar el único paso puntuable, el Alto de Benillup, aunque recordamos que son numerosas las subidas, ahí por la zona de Penàguila, Benassau, Benilloba, aunque la única que puntuaría sería esa, la de Benillup. Ahí cerrando eso, dorsal 40, Joaquín Victorio, con ese joven equipo sub-23 de ciclismo elche.com, el equipo ilicitano. Ahí nos parece ver, no podemos, el corredor del G-Sport. Había una temperatura fría esta mañana porque ha amanecido por la zona de Barranco de la Batalla con 0 grados. Ahí vemos a José Carlos Solá, a este pelotón estirado. En esta zona de bajada, ahí ese dorsal 9, José Carlos Solá, pasando la zona del río para pasar por debajo
de la nueva autovía. Ahí tenemos dirección Benimarfull. Precisamente aquí habría una subida de alrededor de 1 kilómetro antes de entrar a las calles de Benimarfull. Ahí vemos pasando la zona del río con la cámara trasera. Ahí al fondo vemos a José Carlos Solá, por delante el pelotón. Y repetimos, la subida iba a estar pasando la localidad justamente de Benimarfull. Lo veremos ahora más adelante. Y justo donde en teoría se podía romper la carrera. Ahí vemos esa rotonda de la autovía. Ahí vemos a Iván Martínez del G-Sport conduciendo este estirado pelotón. Hay un corredor del Café Max por detrás, con Darío Gadeo y Sergio Mantecón, el mismo José Belda. A poco de llegar a la localidad de Benimarfull. Ahí tenemos Darío Gadeo, Sergio Mantecón, José Belda. Puede ver a Unai Huertas, Manuel Sánchez, también con ese maillot autonómico José Luis Ruiz, el campeón autonómico. Hay corredores del equipo ciclismo elche.com, Cajamar. Un pequeño repaso a lo que era el pelotón en ese momento. Solá, Daniel Sáez, Francisco García Morillas, y aquí según el rutómetro aproximadamente el kilómetro 15. Hay imágenes de cola de pelotón. Ahí entrando ya a la localidad de Benimarfull. Ahí tenemos cartel de Benimarfull. Imágenes por detrás. Y hasta ese momento, kilómetro 16. Prácticamente se mantendría pelotón compacto, esas 63 unidades. Ahí tenemos zona estrecha. Tenemos una carrera que daba inicio a las 10. A las 10 de la mañana con ese cambio de hora. Cuando la noche anterior se adelantaban los relojes. Ahí cerrando ese dorsal 13, Ismael Guirao del Benicassim. Ahí ya saliendo de Benimarfull. En esta rotonda giro a la derecha para encarar lo que sería la puntuable, la única puntuable del día, el Alto de Benillup. Todavía un poco lejos. Seguiremos empezando la subida. El arreón que se iba a producir por delante.
cerrando ese dorsal 40, Joaquín Victorio del ciclismo.com. Repetimos una prueba corta, la de hoy, con solo 80 kilómetros, pero como protagonista ese terreno nervioso, subidas, bajadas. Ahí vemos ese dorsal 2, Julián Balaguer. Vemos como ya el pelotón empieza a perder unas pocas unidades por detrás. Ahí el corredor de Almansa, Daniel Sáez, con ese dorsal 34. En este alto de Benillup. Hay corredores del Benicassim. Vemos ese apretón en el ritmo por delante. Ese dorsal 39, José Joaquín Sánchez. Y ese dorsal 51, Sergio Torres. Descolgándose de lo que sea el pelotón. Hay también ese dorsal 47, José Manuel López del Crevillente. Corredor senior. Y también ese dorsal 38, Juan García. Un pequeño rosario de corredores de los 63 que tomaban la salida. Hay José Carlos Solá, el corredor de la Politécnica, junto con Juan Miguel Pérez del KTM. Ahí tenemos a Juan Miguel Pérez. Y ahora vamos a ver imágenes que quién sería el que estaba llevando este fuertísimo ritmo en el alto de Benillup. Ahí lo tenemos. El mismo José Belda conduciendo guiando este ritmo. Con Sergio Mantecón, Darío Gadeo. Mismo Iván Martínez. Bueno, y sería aquí en el alto cuando el corredor Don Tenien apretaba muy fuerte los tornillos y conseguía romper el pelotón con este ritmo. Con Darío Gadeo y Sergio Mantecón. Aquí vemos a corredores que se abren por detrás. Aguanta Mantecón e Iván Martínez. Ahí con ese maillot autonómico José Luis Ruiz. Ahí vemos 4 unidades por delante. Ahí ese dorsal 48, Jesús Merino de Diputación de León. Y el cuarteto a poco de llegar a Benillup. Recordamos que el alto de Benillup estaba pasando la localidad. Ahí vemos el corredor del KTM, Unai Huertas, corredor de IBI. Aguantando ahí a rueda de Iván Martínez. Y aquí cerquita de la cima. Ya hemos visto imágenes de un poquito más adelante. De momento se mantiene este cuarteto. Y como no, pues igual que lo hiciera en On Tour, pero esta ocasión en subida. José Belda regulando el ritmo. Todo un biker como es
Sergio Mantecón, el que fuera campeón de España élite en línea, en carretera. Ahí vemos Unai Huertas, que pierde comba a menos de 1 kilómetro de la cima del Alto de Benillup. Ahí tenemos a José Belda, y pasando por el alto sería Mantecón, que pasaría en primer lugar, seguido de José Belda e Iván Martínez, ambos del G-Sport Valencia Terra y Mar. Aquí se iniciaba la bajada, dirección Millena. Rápido descenso. Bonitos paisajes aquí en la zona norte de la provincia de Alicante. Una zona montañosa. Ahí vemos Mantecón con facilidad en la bajada. Aquí pasando este cruce que nos llevaría a Cocentaina. Lo que pasa es que íbamos a ir recto, dirección Millena. Y ahora vemos coronar a unos 35 segundos el grupo perseguidor. Y yendo por esta CV 710. Con esta bonita estampa de la montaña alicantina. Dirección Millena y Gorga. Ahí vemos José Belda, Iván Martínez, corredores del G-Sport. Y ahora justito llegando, pasando Millena. Este 1,5 kilómetros de bajada hasta llegar a Gorga. Vamos el trío de cabeza en esta bonita zona de bajada. Metimos un Mantecón que bajaba con mucha facilidad en estas zonas de curva y contracurva. Vemos el descenso. Y ahora vemos un grupo trasero. Cronológicamente hablando, este sería el tercer grupo. Ahí tenemos también en la zona de la bajada, por donde teníamos la cabeza de carrera, con nombre del Beni Kasim y José Carlos Solá. Justo entrando a Gorga. Ahí vemos hombre del Cajamar entrando a la localidad de Gorga. Precisamente este grupo se encontraba a 1 minuto de la cabeza. Intercalado un grupito de unas 12-13 unidades, que ahora lo veremos. Ahí tenemos Jesús Ortiz, ese dorsal 18, corredor del Cajamar, cerrando este grupito. Y de nuevo imágenes de cabeza de carrera. Pasando Gorga. Ahora iniciaremos otra bajadita antes de encarar esa subida para llegar al cruce entre Benilloba y Benasau. Vamos lo sinuoso del recorrido hoy.
mismo sitio donde se encontraba la cabeza de carrera. Ahora lo hace el tercer grupo, ahí con José Carlos Solá. Ahí en ese grupo se encontraría José Carlos Solá, Jesús Ortiz, Jesús Risueño, Iván Cañas, José Guillem, Edgar Romero. Repetimos, este sería el tercer grupo. Ahora vamos a ver imágenes del grupo perseguidor de Belda, Mantecón y Martínez. Ahí vemos ese dorsal 31, José Francisco Guillem del Cajamar, encarando esta subida que nos iba a llevar al cruce entre Benilloba y Benasau para entrar en el circuito, aunque habría que dar 2 vueltas. Y ya tenemos imágenes del grupo perseguidor del trío de cabeza. Ahí tenemos con Darío Gadeo con ese dorsal 61. Y pasamos a detallar la composición de este grupo, con Francisco García de la Politécnica, Gabriel Lorca del Greco, Gaspar Andrés de Benicàssim, Vicente Martí de Benicàssim, también Llorens García de Benicàssim, Antonio Olivares y Alexis Maza del Cajamar, Javier Bataller, José Luis Ruiz y Román Sáez del Gespor, Álvaro Martínez del Cajamar, Unai Huertas del KTM, Jesús Merino de Diputación de León, Adrián Gálvez de la Politécnica, Manuel Sánchez del Orquín, Carles Ruiz del Gespor, Manuel Antonio García del KTM, el propio Darío Gadeo de la Politécnica y Josep Betalu del Gespor. Ahí tenemos un repaso con la cámara un poco a cámara lenta, de atrás a adelante. Según el itinerario, nos encontramos ahora en el kilómetro 30 de carrera. Ahí tenemos el dorsal 46, Unai Huertas con Darío Gadeo. Repetimos, aproximadamente en el kilómetro 30, cuando por emisora nos cantaban 1 minuto de diferencia el trío de cabeza con este grupo. Ahí cerrando el valiente corredor Francisco García Morillas con ese dorsal 1. Y aquí el tercer grupo, imágenes del grupo de atrás, que ya rodaba a 1 minuto 40 aproximadamente. Dirigiendo ese grupo José Carlos Solá. Estas 7 unidades. Recordamos, rodando a 1 minuto y medio de cabeza carrera. El otro grupo lo hacía a 1 minuto en ese momento. Y en Benasau íbamos a tener la primera meta volante del día. Ahí vemos a José Carlos Solá. Y entrando a Benasau, cabeza de carrera, ahí con José Belda regulando el ritmo, con su compañero de equipo Iván Martínez y Sergio Mantecón. Sergio Mantecón del Windwolf Trek. Ahí tenemos esa meta volante, donde pasa Iván Martínez, José Belda y Sergio Mantecón. Y seguidamente giro a la derecha. Estamos ahora en el kilómetro 34 de carrera. Ahora viene esta bajada, aproximadamente 1 kilómetro, un poco más de 1 kilómetro de bajada, para conectar
con el cruce que nos llevaría a Penàguila, muy cerquita de Alcolecha. Ahora José Belda. Rodando perfectamente este trío de cabeza. Ahí vemos esa bajada hasta el fondo del río para volver a encarar la subida. Repetimos un recorrido casi sin rectas y todo un sube y baja. Estamos en la primera de las dos vueltas que habría que dar. Al término de la segunda encararíamos dirección Alcoy para completar esos 80 kilómetros. Para llegar al cruce nos encontraríamos en el kilómetro 37. Bueno, y pasamos de cabeza a carrera justo en el mismo punto a grupo perseguidor. En este caso ahí vemos a Manuel Sánchez, dorsal 52, corredor ilicitano del Orquín. Ahí ese dorsal 8, Gaspar Andrés. Repetimos, grupo perseguidor, y las diferencias por aquí ya estaban cercanas a los 2 minutos. Un nuevo repaso de la composición del grupo. Ahí con Darío Gadeo y el maillot autonómico ahí al fondo de José Luis Ruiz. Y ahí ese cruce a la derecha. Repetíamos en el kilómetro 37 de carrera para irnos dirección Penàguila. Ahí el corredor del KTM, Unai Huertas. Ahí con ese dorsal 57, Juan José Martínez, del corredor de Mutua Levante Café Max. Ahí lo tenemos a Juan José Martínez. El grupo de atrás. Ahí con Manuel Sánchez. Se volvía a reagrupar este grupo. Ahí cerrando Francisco García Morilla, del corredor de la Politécnica. Tenemos un nuevo repaso. Ahí ese dorsal 32, Álvaro Martínez del Cajamar. Ahí por la derecha saltando el dorsal 29, Román Sáez, cerquita de Penàguila. Tenemos el salto del corredor del Gesport. Ahí detrás le daba la zaga ese dorsal 17, Antonio Olivares, corredor del Cajamar. Ahí lo tenemos. Y todo esto, repetimos, con 2 minutos de diferencia con cabeza de carrera. El grupo de Belda, Mantecón y Martínez. Cuando lleguemos a Penàguila estaremos por el kilómetro 39-40. Ahí tenemos a Román Sáez. Ahí en estos momentos la rodaría en la 4ª posición. Llegamos al grupo, lo que hoy consideraríamos pelotón principal.
Recordamos, por delante José Velda, Sergio Mantecón e Iván Martínez. Nueva bajada y nuevo repecho. Aproximadamente unos 50 segundos detrás de este grupo rodaba el grupo de José Carlos Solá. Repetimos pues con José Carlos Solá, Jesús Ortiz, Jesús Risueño, Iván Cañas, José Guillem, Edgar Romero. Ahí tenemos zona de repecho. Ahí con el corredor de la Politécnica Francisco García Morillas. Bueno, lo que estamos viendo en el mismo punto es un dúo que se formaba por delante del grupo que hemos visto. Ahí con ese dorsal 48, Jesús Merino. Ahí tenemos al grupo ya cerquita Penàguila. Un grupo que se rompía y se volvía a fusionar. Ahí tenemos 3 hombres del Benicàssim. Allá al fondo tenemos a Benifallim, donde girábamos a la derecha a encarar esa bajada, que es la que tenemos ahora, de Benifallim, carretera de Benilloba, todo en bajada, excepto un repecho que lo veremos más adelante, una subida aproximadamente de 1 kilómetro. Aquí se rompía este grupo en 2. Ahí vemos imágenes del primer corte por delante. Y recordamos, siempre en situación de carrera, trío de cabeza: José Velda, Iván Martínez y Sergio Mantecón. Aquí si se trataba de ver cómo se recortan diferencias, pues no. Siempre estaban un poquito por encima de los 2 minutos. Ahí vemos al grupo que se vuelve a fusionar en esa bajada. Repito, desde Benifallim a Benilloba. Bueno, y vemos imágenes del grupo de atrás, que rodaba 1 minuto del grupo principal. Ahí con ese dorsal 31, José Guillem. Bueno, y el grupo que llegaba a Benilloba. Hay diferencias algo más de 2 minutos. Hay nuevos ataques. Y pasando a la localidad de Benilloba. Bueno, y vamos con cabeza de carrera. Una cabeza de carrera que ya estaba llegando a Benasau. Y eso estamos hablando ya del kilómetro 58 de carrera. Con 2 minutos y medio sobre ese grupo perseguidor. Y sería la segunda meta volante. Le pasaba de nuevo Iván Martínez. Ahí tenemos paso Iván Martínez, Velda y Mantecón. Y justo pasar la localidad de Benasau, giro a la derecha, otra vez para encarar dirección Penàguila. Ese barranquito lo tenemos. Habíamos visto imágenes anteriormente y ahora otra vez.
para cumplir por segunda vez este bucle, por segunda y última vez. Y a poquito de meta, recordamos, estamos ya en el kilómetro 60 de carrera, a solo 20 del final. Repetimos, hoy ha sido una carrera corta, muy nerviosa. De hecho, ya en el Alto de Benillup ya se había roto todo y se había formado este terceto. Vamos a rápida bajada. Y después de una rápida bajada, pues siempre una rápida subida, entre comillas. Ahí tenemos a José Belda y a los hombres del G-Sport que iban a cambiar de táctica. Lógicamente, pues la carrera se iba cortando y estábamos a poco del final. Ahí el primero en estirar la cuerda, José Belda, que se lleva a Mantecón a rueda, intentando desgastar al corredor de Lorca. Ahí va Martínez, que hace la goma. Ahí mantiene su ritmo. Y como vamos a ver más adelante, le va a servir para remachar el trabajo de José Belda durante unos kilómetros. Y ahora volvemos a ver imágenes del grupo de atrás, el tercer grupo, que inicia ese tramo de subida que habíamos visto en cabeza de carrera. Ahí con los tres hombres del Cajamar. Ahí con José Guillem, ese dorsal 31. Carlos Solá. Nos parece ver a César Ayala. Y ese dorsal 18, Jesús Ortiz. Exactamente, dorsal 18, dorsal 31. Y el corredor de Benicassim, David Fuentes. Bueno, y volvemos a cabeza de carrera, donde hay cambios. Ante un parón de José Belda y Mantecón, llega Iván Martínez por detrás y remacha yéndose en solitario. Ahí tenemos a Iván Martínez llegando a Penàguila. Consigue unos metros sobre el dúo, porque esto se trataba un trabajo del G-Sport, intentando desgastar a Sergio Mantecón. Ahí tenemos a Iván Martínez, que se llevaba las metavolantes de hoy. Ahí llegando a Penàguila. Y justamente cuando estábamos aquí en el kilómetro 69 de carrera, a 12 kilómetros del final, tenemos Penàguila, giro a la derecha. Dirección a Benifallim. Y una vez allí, dirección a Alcoi. Bueno, ahí tenemos esos 50-100 metros del corredor Iván y Sergio Mantecón, que apretaba las cuerdas a José Belda en las zonas de bajada.
Pero hoy podríamos decir que donde había una bajada había una subida, y donde había una subida había una bajada. Era una bonita lucha entre los dos corredores. Hermano, ambos campeones de España en línea, en contrarreloj, en BTT. Muchísimo palmarés ambos corredores. Sergio Mantecón, que está haciendo esa temporada de BTT en Open de España, Copa del Mundo. El corredor del Wing Wolf Trek. Aquí tenemos a Sergio Mantecón, por delante Iván Martínez. Ahí a una veintena de segundos por delante, entrando a Benifallim. Y todo en el aire. Ya recordemos que pasando Benifallim todavía quedaba un tramo de terreno irregular dirección al Alcoy, donde estaba la meta. Ahí lo intentaba de nuevo Sergio Mantecón. Y un muy paciente José Belda, una y otra vez tomaba la rueda del de Lorca. Y a 2 minutos y medio por detrás el segundo grupo, y en imágenes el tercer grupo, que ya rodaba cerca de los 4 minutos. Ahí tenemos ese 2 al 9, José Carlos Solá y los hombres del Cajamar. Repetimos, Jesús Ortiz, José Guillem, entrando a Penáguila. Ya lo había hecho el segundo grupo intermedio, o sea, el grupo principal. Ahora veremos imágenes también del segundo grupo. Ahí tenemos cerrando ese grupo Manuel Sánchez. En este caso son imágenes pasando justamente Benifallim, dirección al Alcoy. Ahí vemos cómo se había cortado. Y repetimos, se cortaba y se volvía a reagrupar. Bueno, y volvemos a pasar esa composición rápidamente de este grupo. Unai Huertas, Román Sáez, Jesús Merino, Josep Betalu, Juan José Martínez, Darío Gadeo, Vicente Martí, Javier Bataller, Carles Ruiz, Francisco García Morilla, José Luis Ruiz, Gabriel Lorca, Álvaro Martínez, Manuel Sánchez, Antonio Olivares, Manuel Antón García, Llorens García y Gaspar Andrés. Bueno, en cabeza carrera, toda la emoción en lo alto. Ahí se trataba de ver el trabajo de los G-Sport para con Sergio Mantecón. Ahí tenemos a Sergio Mantecón, que tenía a tiro a Iván Martínez un centenar de metros por delante. Ahí tenemos a Iván Martínez. Damos camino de Alcoy. Y ahí vemos esa bajada hasta lo que sería el barranco de la Batalla, donde Mantecón ponía ahí un poquito entre las cuerdas a José Belda, bajaba con un poquito más de facilidad al corredor de Lorca. Pero lo recordamos, un muy paciente José Belda, que consigue siempre una y otra vez llegar a la altura del corredor. Y el ritmo de Sergio Mantecón, que servía para echarse encima de Iván Martínez. Recordamos aquí las diferencias, ya eran los 3 minutos sobre el grupo perseguidor. Ahí al fondo el barranco de la Batalla, y no muy lejos Iván Martínez, ahora sin perder comba del desarrollo de delante. Vemos imágenes del tercer grupo de nuevo.
Bueno, perdón, del grupo perseguidor. Recordamos que se iba a formar un quinteto formado por Unai Huertas, Román Sáez, Jesús Merino, Josep Betalu y Juan José Martínez. Quinteto que rodaba unos 3 minutos del trío de cabeza. Y esta vez sí, parece que sí que se iba a romper definitivamente. Volvemos a imágenes del Barranco de la Batalla. Girando Mantecón. Recordamos que estaba la carrera en el aire, todo en descenso. Ahí vemos a Iván Martínez al fondo. Ahí José Belda que llega a rueda del corredor de Lorca. Ahí Iván Martínez pasando por debajo de la autovía. Y viendo imágenes del grupo perseguidor. Recordamos siempre este grupo, 3 minutos por detrás. Estamos viendo imágenes de otra cámara. Aquí estaría jugándose del cuarto al 9º puesto. Ahí pasando por debajo de la autovía. Y vamos a ver un vertiginoso descenso hasta prácticamente en línea de meta, con velocidades entre los 70 y 80 km por hora. Ahí vemos esta doble curva que pone fin a la zona del Barranco de la Batalla. Ahí tenemos a Iván Martínez girando. Ahí el corredor del G-Sport por delante. Ahí tenemos a Sergio Mantecón que no cesa en su empeño. Por detrás y repetimos, unos 3 minutos por detrás el sexteto, ya con Unai Huertas, Josep Betalu, Juan José Martínez y Darío Gadeo. Ahí en esta curva, aunque parezca que estén encima, recordamos 3 minutos después. Repetimos que aquí en este grupo estaba entre la 4ª y la 9ª posición. Y ahora volvemos a cabeza de carrera. Ahí tenemos cabeza de carrera donde vemos que Sergio Mantecón consigue llegar a la altura de Iván Martínez con José Belda a su rueda. Y vuelta a empezar. El tema es que prácticamente todo era casi bajada muy pronunciada hasta la zona de meta. Ahí tenemos esta amplia rotonda con Iván Martínez por la derecha y Mantecón por la izquierda. Aquí alrededor de 3 kilómetros para meta. Y ahora lo que vamos a ver es el grupo trasero también pasando por la misma zona. Repetimos, 3 minutos después. Ahí con ese dorsal 46 cerrando ese sexteto Unai Huertas. Una clasificación por equipos que parecía clara para el G-Sport. Bueno, y vigilancia entre los hombres del G-Sport y el mismo Sergio Mantecón, llegando casi al cruce o al cartel de entrada de Alcoy, y donde se produce el ataque de José Belda justamente al inicio de la bajada en el cruce de la Fonrolla. Ahí tenemos a Iván Martínez que deja hacer a su compañero José Belda, y donde menos se imagina uno, justo en este tramo de bajada, José Belda con todo el desarrollo metido consigue de
consigue unos metros sobre Sergio Mantecón, lo suficientes para que Mantecón no pille la rueda. Increíble el ritmo de bajada. Estábamos cerca de marcador de cerca de los 80 km por hora. Tenemos a Mantecón a tumba abierta para abajo. Ahí va Martínez, que se queda. Y el duelo mano a mano entre dos gigantes del ciclismo como José Belda y Sergio Mantecón. Hay giro a la derecha. Repetimos, bajando a tumba abierta alrededor de los 70 km por hora. Y vamos a llegar al final de esta calle, justo en el giro a la izquierda para pasar el puente. Mantecón ahí a 25 metros de José Belda. Y nada más pasar el puente, la zona de meta. Vemos a José Belda que apura por la derecha, abriéndose, tomando bien la curva. Ahí vemos a Sergio Mantecón que parece que se eche encima, aproximadamente a 300-400 metros de la línea de meta. Y José Belda que pega ese último arreón. Y consigue llevarse la victoria. Mantecón que no ve que no puede llegar. Y tremendo el ataque de José Belda, que consigue esa treintena de metros sobre Sergio Mantecón. Y venciendo por segundo año consecutivo el Trofeo San Jorge. Y en tercer lugar entraría Iván Martínez, que lo veremos imágenes más adelante de su entrada a meta. Bueno, y lo que vamos a ver ahora es justamente los últimos 3 kilómetros del sexteto perseguidor. Repetimos, un sexteto con Darío Gadeo, Juan José Martínez, Josep Betalu, Jesús Merino, Román Sáez, Unai Huertas. También en esa zona de bajada. La misma zona que habíamos visto antes, el duelo entre Sergio Mantecón y José Belda. Ahí en disputa del cuarto al noveno puesto. Ahí Darío Gadeo bajando por encima de esos casi 70 km por hora, con todo el desarrollo metido para llegar a las calles de Alcoy. Ahí cerrando ese dorsal 48 Jesús Merino. Del Diputación de León. Repito, viendo con imágenes con la otra cámara. Este grupo que repetimos ha dado por encima de los 3 minutos por detrás de cabeza de carrera. Ahí cerrando Josep Betalu, el Tarraconí. Ahí pasando el puente y entrando en esos últimos 300-400 metros. Y vemos un sprint. Hay Unai Huertas por la derecha que se lo iba a llevar. Se iba a llevar el sprint Unai Huertas, seguido de Román Sáez y Jesús Merino. Vemos a Darío Gadeo que se deja llevar. Y victoria en el sprint del grupo para Unai Huertas. Bueno, he repetido la entrada del tercer corredor. Iván Martínez, tercer clasificado. Ahí tenemos a Iván Martínez del G-Sport. Y en cámara de meta, repetido esa victoria del sprint del grupo para Unai Huertas, que
conseguía esa cuarta posición. Bueno, y del grupo... Y este cuarteto que se jugaba del puesto 10 al 13, cerrando con Francisco García Morillas en ese puesto 13, y encabezando este último grupo José Luis Ruiz. Entraban a casi 5 minutos de cabeza de carrera. Y para cerrar lo que era la carrera, este grupito encabezado por José Carlos Solá a 7 minutos. Ahí tenemos José Belda con el trofeo de ganador. Ahí tenemos con Blanquer, el presidente de la Unión Ciclista Alcoy, organizando esta 60ª edición del Trofeo San Jorge. Ahí tenemos a Sergio Mantecón, segundo lugar del cajón, a Iván Martínez, Sergio Mantecón como ganador de la montaña. Ahí lo tenemos. Recordamos paso de Benillup y meta volantes para Iván Martínez. Ahí los primeros corredores sub-23, Román Sáez, Javier Bataller, Carles Ruiz, los 3 primeros corredores del G-Sport. Y por equipos, victoria para el G-Sport Valencia Terra y Mar. Dirigidos por Benítez en esta ocasión. Y Pascual Montparler, que le pone ese maillot de líder de la Challenge Comunidad Valenciana al ganador hoy, José Belda. Recordamos que era puntuable para la Challenge de la Comunidad Valenciana. Bueno, y pasamos con las clasificaciones. Con esa victoria para José Belda, Sergio Mantecón, Iván Martínez en tercer lugar. Recordamos que serían 30 los que finalizaban. Ahí tenemos puesto 16 al 30, cerrando José Guillén del Cajamar. Montaña para Sergio Mantecón, que se imponía en ese paso de Benillup, justo donde se produjo la fuga del día. Y meta volantes para Iván Martínez, que pasa 2 veces en primer lugar por Benasau. Y como no, victoria por equipos para el G-Sport Valencia Terra y Mar. Y cerramos aquí la 60ª edición del Trofeo San Jorge.